A ver si sale que está grabando. Sí, ya inició la grabación. Pues ahora sí, vamos a iniciar la clase. Estamos con lo que era el tema de análisis de gráficas y se nos había quedado pendiente lo que era el estudio de la monotonía y los signos de la gráfica del ejemplo A de la semana pasada. Pues vamos a... Me avisan si están viendo la pantalla. Sí, profesor. Sí, excelente. Voy a echarme el ejercicio. Vamos a ver. Sí. A ver, hay que dar un poquito de espacio. Si no, moscas. Estamos viendo la semana pasada este ejercicio con todas estas cosas. Así, recordando un poquitito así rápidamente, el dominio, recuerden que lo estudiamos en el eje X y el codominio en el eje Y y el ámbito. El dominio, recuerden que la lectura se hacía de izquierda a derecha. Y en este caso habíamos quedado que iniciaba desde menos infinito hasta menos 3. Incluir al menos 3, perdón. Y ahí nos brincaba del número -1 en el eje X, que va incluido por bolita rellena. El número 2, si bien es cierto, no tiene bolita rellena en el trazado de la gráfica, en la línea recta, sí tiene una bolita rellena abajo en el -3, entonces va incluido también dentro del trazado. Y como hay una flecha horizontal, eso iba hasta el más infinito. Y habíamos quedado que los infinitos no se cerraban, bueno, se pueden contener. El ámbito, la lectura se hace en el eje Y. En este caso inicia en -3 por la bolita rellena del número 2. Y sigue hacia arriba de manera infinita por la flecha del lado izquierdo. Y va más infinito. También habíamos visto que el codominio siempre me lo dan en la definición de la gráfica. En este caso va de -9 a más infinito. Y sin incluir al -9. También habíamos visto que el f de 0 era cuánto valía la y para el número 0. En este caso, como es en el mismo punto de intersección de los ejes, vale 0. Y el f de 2 era el caso este de la bolita rellena en -3. Una imagen de -1. Entonces, que en mi imagen me están preguntando por el valor de y. -1 es en el x. Y habíamos quedado de que si me iba a la gráfica, me encontraba la bolita rellena en el -1, pero de la y. Una preimagen de 0 es el par ordenado, este es el puntito que está en pura intersección de los ejes, es el número 0. Una preimagen de 3, entonces busco el número 3 en las y.
Y si me voy a la flecha, caía en el valor de -6. Habíamos hablado de la imagen de 4, aun cuando el número 4 no aparece aquí escrito, se sabe que está a la derecha del número 2 y él intersecta en la línea horizontal que corresponde al número 2 de la Y. Habíamos hablado de las intersecciones, esto es con los ejes. Ya hemos encontrado dos con el eje X. Pues era el valor -4 y en el valor 0 que toca el eje X. Recuerden que aquí los valores eran -4,0 y 0,0. Siempre es el número coma 0. Y para el eje Y tenemos una única intersección en el eje Y, que es exactamente en el punto de origen, en el punto 00. Y aquí habíamos quedado. Eso era lo que habíamos logrado hacer hasta el momento. Y nos faltaba estudiar la monotonía y los signos de la función. En la monotonía, lo que me están preguntando es cuándo la función es creciente. Me están preguntando cuándo la función es decreciente. Cuándo la función es constante. Entonces, la lectura se hace de izquierda a derecha. Y si ustedes notan, aquí esta flecha no es un crecimiento, sino que va de caída, porque es de izquierda a derecha que se hace la lectura. Vea que él viene descendiendo, no viene ascendiendo. Esa parte es decreciente. Entonces aquí es decreciente. El intervalo corresponde de menos infinito hasta el valor -3. Sin incluir al -3 porque tiene abuelita sin rellenar aquí, en esta parte de acá, y él no tiene bolita rellena en ninguna otra parte. La función creciente, siempre de izquierda a derecha, la voy a encontrar en esta sección, que es una gran pendiente, donde tengo que subirla, una pendiente positiva totalmente. Va de -1 a 2. Va cerrado en -1, porque ese extremo está contenido, pero va abierto en el número 2, porque aquí sí es importante tomar en cuenta la bolita sin rellenar del número 2, ¿ok? Para de la parte creciente. Esta es la parte creciente de la función. Y por supuesto, vamos a tener una parte totalmente horizontal que corresponde a esta sección que está acá. Esta es la parte constante de la función. Y vean que inicia nuevamente en el número 2 sin contener y va hasta el más infinito y más allá. Entonces va el número 2 hasta el más infinito. Con eso hemos contestado la parte de la monotonía de la función. En qué sectores del eje X o del dominio la función va a ser creciente, decreciente o constante. Para contestar la parte de los signos de la función, lo que me están preguntando es cuando la f es positiva. F positiva. Y cuando la f es negativa. F negativa. Esas partes se le van a responder haciendo la lectura con respecto a quién está encima del eje X y quién está debajo del eje X. Desde debajo del eje X tenemos dos sectores. Este sector que está acá, que va de -4 a -3 en el eje X,
y este otro sector que está acá, que va de -1 a 0 en el eje X. Y por supuesto el número 2, porque su imagen está por debajo del eje X. La bolita rellena está por debajo. Entonces, negativos. Vamos a tener de -4 a -3. Donde no puedo cerrarlos, porque esos extremos, vean que están tocando al eje X. -4 y -3 tocan al eje X. Esos son ceros. Y no, esos no tienen signos. El 0 no tiene signo. Luego brincamos de -1 al número 0 en el eje X. Nuevamente sin... Bueno, el -1 sí se puede cerrar porque el -1 está totalmente debajo del eje X, pero el número 0 no, porque él está tocándolo. Y lo tenemos que unir con el valor número 2 del eje X porque su imagen está debajo del eje X. Su imagen es -3. Entonces unido con el número 2. Pues como se pueden imaginar, todo lo que queda va a ser positivo. Profe, perdón, Dígame. consulta, porque Sí. puso el 0 abierto en Porque F es es que tienen negativo. que estar debajo del eje X. No pueden estar sobre el eje X. Y aquí el número 0 está sobre el eje X. Igual que el -3, igual que el -4. Al estar sobre el eje X, ellos no pueden ir contenidos. Porque el número 0 no tiene signo. El 0 no es ni positivo Ah, ni negativo. ok, 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 ok. Ok, es que sí, en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Ahora, las partes positivas son las que están encima del eje X. Entonces, sería esta sección que como tiene flecha está iniciando en -infinito y termina en el valor -4, nuevamente sin contener al valor -4. Porque el valor -4 está encima del eje X y el número 0 no tiene signo. Vamos a ver cuál otra sección está encima del eje X. Vean aquí toda esta sección. Toda esta parte de acá está encima del eje X. Es decir, del número 0 al más infinito, sin incluir al número 2, porque el número 2, la bolita rellena de él, está debajo del eje X. Entonces va de 0 más infinito, sin incluir al número 2. Y ahí tenemos la parte de los signos de la función. Profe, Dígame. ¿quieres que me Ajá. perdí? ¿En cuál parte? ¿Por qué el 2 lo agrega en la parte negativa y ¿Y por qué la quito de la parte positiva? sí, Ok. Le voy a enseñar de quién es la culpa. La culpa es de esta bolita sin rellenar encima del eje X y de esta bolita rellena debajo del eje X. Vea que la bolita rellena pertenece a la parte negativa. Por eso es que se incluye en la parte negativa. Y la bolita vacía está en la parte positiva de la función. Por eso es que se excluye de la parte positiva. Aquí está. Se excluye de la parte positiva de la función. Y se incluye en la parte negativa de la función por la bolita rellena que está ahí. bueno, sí, ahora sí. ¿Sí? Casi todo. Ok. Ahí lo que tienen que hacer es buscar dónde están las bolitas, rellenas y sin rellenar. Y Profe, seguirlas. y Voy con a respecto, recortar espacios para ver si logramos ver el ejercicio. Ahí está el ejercicio. profe, una pregunta. Y Dígame, con respecto a la monotonía, ¿cómo dígame. quedaría? Con respecto a la monotonía, ¿cómo quedaría? Vea que no está incluido.
Ah, ok, ya veo dónde está la parte de la Aquí no monotonía, está. perdón, No disculpe. está incluido porque ese punto que está fuera de la gráfica, que está fuera de la gráfica de la función, no sabemos cómo es, si es creciente o es decreciente o es constante. Simplemente es un punto. Ok, gracias, profe. Ok. Vean aún así, cuando ocurren estas situaciones así, ustedes tienen que pensarlo desde el punto de vista de por qué es que no se puede viajar a la velocidad de la luz. Y tiene que ver con estos puntos. Y es muy simple y sencilla la respuesta. La primera de ellas es que nosotros estamos viendo el pasado de las estrellas. No estamos viendo dónde está la posición actual de la estrella. Por lo tanto, si sale una nave espacial viajando a la velocidad de la luz de aquí de la Tierra, es muy probable que tenga impacto con alguna estrella en el camino. Profe, Ajá, usted dijo que lo de la monotonía, eso sí, uno lo lee en el eje X, ¿verdad? sí, sí. La lectura siempre se hace en el eje X, en la monotonía y en la parte positiva, aun cuando no se guíe con respecto al eje Y. Voy a pasarlos por los chats en la opción. Profe, una pregunta. Dígame. Si la ola cerrada estuviera por encima del eje X, entonces se incluiría en la parte positiva y se excluiría en la parte negativa. Exactamente. Ok. En el caso que estuviera, ¿verdad? Y es una cosa muy extraña que esas cosas ocurren, pero se pueden dar. A mandárselos por el chat de la reunión. Qué raro. ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Bueno, Profe, en la dígame. constante, en la Sí. monotonía, es, Ajá. digamos, 2 abierto por la bolita abierta. O sea, nada más por eso. Sí. De hecho, no, mejor no hablemos de eso porque si no, lo voy a enredar. Vamos a ver si en algún ejemplo más adelante hay un caso de esos. Ahí se los estoy cargando por el chat de Teams. ¿Qué pasó? Alguien está escribiendo en el grupo 21. ¿En qué página estamos? Bueno, voy a ver si le cargo el. Esto está en este lineamiento, es el de semana 9, la página 21. Con mucho gusto. Ujú. A ver, la ven. Ok, el ejercicio B me va a permitir ver esa parte
de por qué incluido y por qué excluido en la parte de la monotonía. Y es porque son los valores límites en dos comportamientos diferentes. No siempre lo que se comporta de una manera va a ser lo ideal. Para uno nuevo, voy a extender el lienzo. Ahí tenemos la gráfica del ejemplo B. Profe, ¿me das toquecito para copiarla, por favor? ¿La cual? ¿La gráfica o La gráfica. es esta, la B? Sí. Ok, está ahí. Si usted quiere, le puedo pasar a esa gráfica y ahorita por el chat. Bueno, si la trazo mucho, tranquilo, siga. Es que me gusta como hacer anotaciones, digamos, de lo que se va diciendo. Sí, está bien, no hay ningún problema. Yo me espero. Me avisa cuando ya tiene listo para. Listo, profe, gracias. Listo. Ya. Ok. A ver qué está pasando. Sí, ya lo pongo por ahí. No, nada con ustedes. Por dicha, estamos bien. Profe, el portafolio de hoy va a ser con respecto a este tema. Sí, señor. Con respecto a análisis de gráficas, ok. Ah, bueno, súper bien. No, para prepararme, para... Que determine en este análisis de gráfica, en primera instancia, el dominio. Recuerden que el dominio lo leemos siempre en el eje X. Esta flecha, entonces vamos a seguir algunas señales. Por ejemplo, tenemos esta flecha que indica que va desde menos infinito, pues la flecha es extensión infinita. Desde menos infinito, sigo el trazado de la curva y vean que cae aquí al número 1, pero el número 1 tiene bolita rellena y bolita abierta, entonces no hay ningún problema. Está contenido en un lado, pero no está contenido en el otro. Y llega hasta el número menos 5, donde termina totalmente con una bolita rellena. Entonces este dominio inició en menos infinito y está terminando en el número 5, contenido en 5 por la bolita rellena. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, yo le iba a preguntar eso, porque entonces ahí se supone que pasa sobre el 5. Es que se ve Sí. como sobre el 6, 5 y 6, digamos, en medio. Ah, en el eje Y. Aquí. Ajá. Sí, en el eje Y está en el 5. El número 6 corresponde a esta bolita de acá y el número 7 está totalmente arriba. Pero está pasando exactamente en el número 5 en el eje Y.
Eso de hecho es una intersección. Vamos ya a nombrarla. En el eje ya está pasando por 0,5. Entonces este 5 es el 5 que está sobre la X. Es que me Sobre confundí. aquí, sobre la Ajá. Y, sobre la pura Y. Ah, en el número 5 de la X. El dominio, ajá. Ajá. Es por la bolita rellena que va incluido. Recuerden que aquí juegan todas las bolitas. Ustedes tienen que fijarse cuáles son bolitas rellenas y cuáles son bolitas vacías. En este caso es una bolita rellena. Ok, me queda una duda. Es Dígame. que, digamos, ¿por qué si el otro que está como separados, Ajá. el trazo, digamos, Sí. lo hacemos separados y por qué este que está separado lo hacemos como uno solo? Porque Bueno, ok. Vamos a ver si me logran entender. Si yo sigo el trazado de la figura, vean que aquí, paro aquí, bolita rellena, está bien, pero hay un salto que continúa inmediatamente. Para que la gráfica no se detuvo. Esto es lo que llamamos una función continua a trozos, en donde se movió de manera muy rápida en toda la trayectoria, como si fuera una sola trayectoria. Por eso va de menos infinito a 5, como si fuera una sola trayectoria. No hay brincos en donde hay partes de la X que no tenían gráfica. Todas las X en esta parte, hasta el número 5, tienen su propio punto o su propio valor de imagen. sí, sí. ¿Ya? Ok. El asunto se pone un poquito diferente cuando hablamos del ámbito. Porque el ámbito, recuerden que se lee en el eje Y. La flecha hacia abajo significa que va a venir desde menos infinito. Yo debo de subir en el eje X y vean que aquí sí tenemos el problema de que para en el número 6 de manera continua, pero hay un brinco al número 7 por ser la horizontal. Entonces ese ámbito inicia en menos infinito hasta el número 6 de manera continua. Y luego hay un brinco con el valor 7 en el eje Y. Vean que toda esta sección que está acá, se la voy a marcar en otro color, en toda esta sección con respecto al eje Y, no hay un solo valor de gráfica. No hay trazado de gráfica que cubra al intervalo que está entre 6 y 7. Profe, disculpe, ¿qué Sí, era lo que significaba la U? ¿Qué unión unión? Ok, ok. o incluido. Profe, ¿qué ando para el ámbito está usando el mismo trazado? ¿Ve? Se usa el mismo trazado, vea que va de menos infinito hasta el número 6. La El, curva, la ajá, la curva curva, ok. Sí, sí, termina es aquí en que, el 6. sí, porque yo viéndolo de solo el palito, por eso me extrañó porque no tomé el 4, pero no, ya listo. ¿Sí? El 4 va incluido en ese trayecto hasta el número 6. El codominio, recuerden que siempre Profe, me lo da. consulta, Dígame. consulta. Si hubiera, por ejemplo, si el 7 en este caso, estuviera, que por ejemplo, el 8 fuera el 7, por decirlo así, y el 7 estuviera cerrado, tuviera una bolita cerrada, entonces yo tomaría de menos infinito a 7, No, unión 8. no. No. Para tomarlo ahí en cuenta, la gráfica tendría que llegar como una sola curva hasta el número 7. En vez de parar en el 6, para en el 7. Ah, correcto. Digamos, como que el 6 tuviera que el 6 fuera más similar al 4. Ajá. Entonces, pero la gráfica, digamos, pega en el 7
Entonces yo igual ignoro también el 6, como se está ignorando el 4, pero como la Ajá, gráfica está cayendo al 7 en ese sentido, yo tomo el 7 porque ahí es donde la gráfica está pegando, digamos, por decirlo así, con el circulito cerrado. exactamente. Ah, ok, perfecto. Ok. El codominio, recuerden que me lo dan siempre en la descripción de la gráfica. En este caso, me dieron que eran los reales, todo el conjunto. Profe, una pregunta. Dígame. En el ámbito, si los dos puntos de la constante en el 7 estuvieran abiertos, igual se une con el 7. Sí, sí, porque tenemos toda una línea recta horizontal que lo contiene. Ah, ok. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, vean, lo que sigue es algo muy interesante. Muy interesante. Y es que, aun cuando esos dos no están, estos dos valores numéricos no están exactamente en el eje X, vean que me está preguntando por el G de 2. Sin embargo, yo sé que el número 2 está por acá, a la derecha del número 1. Y si yo subo hasta la función, ¿qué valor numérico corresponde al eje Y? 7. Número 7. 11 cuartos. 2,75. Aun cuando no está ahí. El número 3 está por acá. Entonces, el 11 cuartos está por aquí. Si yo vuelvo a subir a la gráfica, ¿qué valor numérico del eje Y corresponde? Al 7 igual. 7, Al profe. 7 igual, Sí. exactamente. Al 7. Aquí, en las dos preguntas que siguen, cambia la cosa porque me están preguntando la preimagen de 6 y la preimagen de 4. Ese 6 ahora está en el eje Y. Entonces aquí tengo al 6 en el eje Y. Si yo busco el valor de X de ese número 6, es el número -1. Y ese número 4, que es el valor del eje Y, corresponde al número 1 en el eje X. ¿Estamos bien hasta ahí? Vea que estoy trabajando con cantidades exactas. Algunos de ustedes me van a decir, pero profe, usted puede extender la línea del número 4 para acá. Sí, pero ¿y cuál es la escala aquí? ¿Cuál valor numérico va aquí? No sé. No sé exactamente cuál es el valor numérico de la X ahí. Por eso no lo estoy poniendo. Pero pongo el que tengo de manera exacta. Vean que la intersección con el eje Y ya lo habíamos calculado. Ya la habíamos leído. Que era la intersección exactamente en el número 5. Con respecto al eje X, hay varias intersecciones. Una primera, tenemos en el número -4. Ah, no, mira, solo una intersección en el eje X. Solamente en el número -4. Entonces la escritura sería -4,0. La monotonía.
Profe, Dígame, ¿por qué solamente el número -4? no, es que era como muy rápido. O sea, sí le Ah, entiendo, perdón. Ok, pero estoy como procesando el eje Y, la intersección del eje Y, y ahorita estoy con el X. ok, entonces voy a darle tiempo. O sea, sí entiendo por qué. Déjeme un toquecito para ver el X. Ok. Profe, ¿por qué el eje Y sería 0.5? Bueno, 0,5. Porque recuerden que las intersecciones con el eje Y siempre son el número 0, el 0, y el número que está en el Y señalado. En este caso, vea que la intersección aquí señalada exactamente en el eje Y es esta que está acá, que corresponde al número 5. Profe, tal vez no sé, tal vez más fácil de verlo, no sé si estoy equivocado, es, por ejemplo, si me piden la intersección, el eje Y, el X lo pongo 0, Sí, y viceversa, si me piden el X, pongo el Y en 0. exactamente. Ok. Sí, listo, profe, ya vi por qué es 3 o 4 también. Ok. La monotonía. Cuando la función es creciente. Y entonces, como va de izquierda a derecha, vean que aquí subo una loma. Aquí es creciente. La loma va de menos infinito a -1. Y en la cúspide de la loma no sé qué pasa exactamente. No puedo decir que sea creciente o que sea decreciente. Donde la función es decreciente, entonces vean que aquí hay un descenso de loma. Hasta aquí. Y en esta sección es decreciente, porque ahí se cayó en la loma. Esa caída da -1 al número 1. Profe, ¿por qué en Nuevamente, creciente -1 abierto si la bolita está cerrada? porque no sabemos qué pasa en ese punto. No sabemos si es la cúspide de la loma, no sabemos si es creciente o es decreciente. Esos valores extremos, o sea, los extremos de esos intervalos que unen diferentes comportamientos de crecimiento y decrecimiento, son puntos neutros. No sabemos qué ocurre ahí. No sabemos si ese punto va a ser creciente o ese punto va a ser decreciente. Lo mismo Porque, cuando se toma el valor 0, siempre se deja abierto al ser un ajá, número neutro. exactamente, Y a estar digamos, el -1 en medio de dos situaciones, pongámoslo así, no se sabe qué es lo que hay en cada extremo. Por eso se deja exactamente, abierto. Ok. exactamente. No sabemos si va a ser creciente o va a ser decreciente exactamente en el número -1. ¿Y cuál es la última situación que está faltando ver? Es cuando la función es constante o bien horizontal. Y ahí aquí la función constante nos está llamando a gritos, ¿verdad? Que sería esta parte horizontal. Y vuelve a tener el mismo problema, va de 1 a 5 y se toman abiertos porque ellos son extremos de intervalo, extremos de trayectoria. No sabemos cómo se comporta exactamente la función en esa parte. Profe, pero ahí, digamos, en la gráfica el 5 para la gráfica y el 5 está cerrado con la bolita. Sí, pero no sabemos qué ocurre más allá. No sabemos qué pasó fuera de esa sección. Aquí no sabemos qué ocurre. No sabemos cuál es el comportamiento de la función ahí. Por eso se tiene que poner también abierto, porque no tenemos conciencia cierta, así con exactitud, qué fue lo que ocurrió después.
si continuó constante o un cambio a crecimiento o a decrecimiento, no sabemos. Por eso el intervalo tiene que ir abierto. El extremo tiene que ir abierto en ese caso. Profe, Dígame. entonces, los números de la monotonía siempre van abiertos. Sí, se toma igual que cuando hablamos de signos de la función, porque sobre los ejes, sobre el eje X, el valor 0 del Y ahí, el 0 no tiene signo, entonces no puedo incluirlo ni positivo ni negativo, porque el 0 no tiene signo. Profesor, una pregunta. Sí, claro. Supongamos que después del 5 hay un comportamiento decreciente. Ajá. Ajá, siempre, aunque haya ese comportamiento decreciente, Sí, aquí va a ser de caen 1 a 5. así. Ajá, correcto. Siempre Digamos, va a ir abierto el número 5 porque ese número 5 vuelve a ocurrir con el momento cúspide aquí de la trayectoria. por Y eso, ese hasta ahí, tipo de... ahí Ajá. termina la constante. Sí, pero no sabemos si el 5 va a ser constante o va a ser decreciente. Por eso el número 5 va a ir abierto porque es extremo de unión. Sí, la pregunta es, suponiendo que haya un comportamiento decreciente después del 5, quedaría entonces cerrado. No, abierto. Ah. Abierto porque no sabemos, o sea, ya sabemos que el número 5 es un punto de unión entre dos comportamientos, una constante y un decrecimiento. Entonces no sabemos cómo es ese punto ahí, si es listo. constante o si es decreciente. ¿Ok? Listo. Profe, entonces, en ningún momento es cerrado. No, porque aquí no sabemos qué pasó en esa bolita. Así como puede ser decreciente, el comportamiento puede ser creciente. Y en ese punto, ¿cómo es el comportamiento? ¿Constante o creciente? No sabemos, por eso tiene que ir abierto. Eso se llaman Ok. puntos de inflexión, donde hay cambios de monotonía. En una función es un punto de inflexión. Esos puntos de inflexión no sabemos cómo son ellos. Ellos no pertenecen ni a un comportamiento ni al otro. Simplemente fue un punto de inflexión. Es decir, donde hubo un cambio de monotonía de la función. Profe, Es que entonces, estaba confundida porque en el ejemplo anterior había una cerrada. Sí, porque en el ejemplo anterior ahí era una flecha consecutiva y no estaba cerrado si era constante. Porque recuerda que el número 2 tenía su valor de imagen en el -3. No podemos decir cómo era el comportamiento en el número 2. Solamente sabemos que él era un punto límite en un comportamiento constante. Para revisar, porque si mal no recuerdo, lo habíamos dejado abierto. La verdad no entiendo. es que en el otro, es que yo también estoy exactamente confundida por eso, porque en el otro, en el creciente, lo cerramos en el -1. Sí, porque en el -1 está iniciándolo. ¿Ya? Y ahí, no, ahí hay un salto de función. Ya que no es de manera consecutiva, es un salto de función. Me explico. Una cosa es cuando hay un comportamiento consecutivo en el dominio, como en este ejercicio, y otra es cuando el dominio está totalmente partido por dos intervalos bien definidos. Vea que aquí en el primer ejercicio hay un comportamiento de partición en el dominio. En este ejercicio el dominio no está partido. Por eso hay que tener cuidado en dónde cierro o no cierro las bolitas. ¿Me explico? Las trayectorias en el primer ejercicio, como hay esa partición del dominio, está muy bien definida. Pero vea, sin embargo, que los extremos, el 2 que pertenece a un comportamiento y al otro, él va abierto.
porque no sabemos cómo se está comportando. Pero en el -1 sí lo puedo hacer ahí porque ahí hay un salto de función. Porque salta el -3 al -1. Exactamente. Cuando hay saltos de función, sí puedo hacer eso. Pero en este de acá, que está acá, el número 5, yo no lo puedo cerrar porque ahí no sé qué pasó después del número 5 con respecto a la función. No me da esa exactitud. Ahí no hay un salto de función que me diga fue que hubo un salto de función. Simplemente la función me la cortaron ahí paró. ¿Se entiende? Los saltos de función. Profe, ¿y Profe, sí. ese -1 lo toma del Y o del X? Del Y. ¿Cuál -1? El -1 en creciente, el primer. Eso está en el X. Todo eso se lee en el eje X. Ah, ok. La monotonía, el crecimiento, el decrecimiento y la constante, todas sus lecturas son en el eje X. Profe, ya Dígame. entendí por qué el -1 de la 1 está cerrado, pero sigo sin entender por qué ese 5 está abierto. Porque aquí en hay este otra. 5 de acá, en el 5 de acá, este 5 de acá, tengo un gran problema. No sé qué pasó aquí con la función. No sé qué ocurrió. Vea que aquí topa como un vacío. ¿Lo estás viendo? Ajá. Ok. No puedo decir que el número 5 ahí sea totalmente constante, porque no sé qué pasó con la función después. Y si, por ejemplo, en la primera que era creciente, en lugar de tener una flecha al -infinito, tuviera un punto cerrado en -4. Y pasa igual, porque estaría no sé abierto. qué pasa, no sé qué pasa en la sección izquierda de la función. Entonces, en Eso, los extremos, cuando no hay flechas, va abierto. ajá. Es mejor tomarlo abierto porque no sabemos qué pasó con la función ahí. Ok. Profe, entonces, si ahí hubiera una flecha, sí lo Ajá. agarramos cerrado. Sí, ahí sí, porque la flecha ya me dice Ya. exactamente qué está pasando con la función. Si aquí Ok. hubiera una sección así, bien gorda y así bien señaladita la flecha, entonces digo, ok, si es constante totalmente la función. Pero ahí iría hasta -infinito. Exactamente. Yo tengo que tener la seguridad de qué es lo que está pasando con la función en esos extremos. Tiene que haber alguien ahí que me diga hacia dónde fue que se fue. Profe, Y si, por ejemplo... sorry. no, Ujú. disculpe, pasa, compañera, dele. Ok. Y si, por ejemplo, en ese último punto, en el 5 cerrado, Ajá. tenemos un decreciente de 5 a -infinito. No, sí, -infinito. ¿Qué vamos? Infinito. Más Sí. infinito, no sé. O sea que la función haga esto. Aquí puede darse también que la función haga esto. Ajá. Ese Ahí 5 en ese, sí iría cerrado. no, tampoco, porque tenemos una constante y un decreciente. Él es un punto de inflexión en un cambio de comportamiento de trayectoria. Pasa de una parte constante a una parte decreciente. Al ser ese punto de inflexión, no puede ir contenido ni en la constante ni en el decreciente, porque él fue un punto de unión en donde cambia la trayectoria en el crecimiento. En la monotonía de la función, él cambia ahí. Porque no hay un salto entre dominio. Ajá. Ok. Ahí no puedo decir con exactitud cómo es el comportamiento en el número 5. Ok. Esas son las famosas singularidades. Y esos puntos de unión así son singularidades
en el comportamiento de monotonía de una trayectoria. No podemos decir que sea creciente, ni podemos decir que sea decreciente. No podemos decir que sea constante totalmente o que sea creciente si está unido con una parte creciente, o constante o decreciente si está unido con una parte decreciente. Esos puntos de inflexión donde hay un cambio de monotonía en la trayectoria deben de ir excluidos por eso mismo, porque no sabemos cómo es el comportamiento en ellos. Ok, entonces, esa sería la conclusión. Esa es la el último conclusión. punto, el último punto de la constante donde hay un cambio de comportamiento, ese va excluido. Va excluido porque él es un punto de inflexión de la monotonía de la trayectoria. Ok, listo. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo, bro. Ok. Ahora sí, la parte que dice signos de la función. Es decir, cuando la función es positiva, cuando la función es negativa. Si no lo ve así a grosso modo, simplemente lo que me están preguntando es cuándo está sobre el eje X y cuándo está debajo del eje X. Y aquí debajo del eje X, vean que está muy bien definido solamente en esta parte, en esta flecha, de menos infinito hasta menos 4. El menos 4 no lo puedo cerrar porque está exactamente sobre el eje X. Es el número 0. Y el número 0 no sabemos qué signo tiene, porque él no tiene signo. Y encima del eje X, vean que entonces es todo el resto de la trayectoria, ¿verdad? Incluyendo la parte de la monotonía. Toda esta sección está encima del eje X. Entonces va de menos 4 hasta el número 5. Ahora, el número 5, su punto está tocando al eje X. El punto cerrado que está aquí. No. No, como no está tocando al eje X, sí lo puedo cerrar. Algunos autores dicen que no debe cerrarse, pero si uno hace el análisis exactamente en el punto, si lo está tocando, si está tocando al eje X y no lo toca y está bien definido que está sobre el eje X, uno puede cerrar ahí el intervalo. Entonces cuando hace intersección, Cuando hace es, intersección, tiene que está quedar muerto. excluido, porque él es el número 0 en el eje Y y el número 0 no tiene signo. Él no es ni positivo ni negativo. Ok, gracias. Ok. Ahí hay que tener mucho cuidado con el número 0. El número 0 es muy tortero. Vamos a recortar y ya se los proyecto un poco más grande y ya les paso este ejercicio. Profe, ¿me podría explicar un Sí. toquecito los signos de la función? Nada más, un toquecito ahí, por favor, de nuevo. Ok. Los signos de la función es cuando está encima o está debajo del eje X. Aquí tenemos la parte negativa, es solamente esta parte de la flecha de la trayectoria. Esa flecha va de menos infinito hasta el número menos 4. ¿Por qué el menos 4 va excluido? Porque el número menos 4 está sobre el eje X exactamente. Y resulta que el valor de Y de ese menos 4 es el número 0 y el número 0
No sabemos qué signo tiene, si es positivo o es negativo, por eso está excluido. Y encima del eje X, que es la parte positiva, corresponde al resto de la trayectoria de la función. Va de -4, abierto nuevamente, hasta el número 5. Pero el número 5, hay algunos autores que dicen que si yo me fijo, si el punto que corresponde al intervalo final, ese punto, no toca el eje X, entonces sí lo puedo cerrar. Por lo general, ustedes lo van a encontrar en los libros en esta escritura, porque los autores, la gran mayoría lo que dicen es que no se debe de incluir para seguir teniendo siempre la analogía de que los extremos, los intervalos extremos de estudios de signos de función o en monotonía, lo mejor es dejarlos por fuera porque no se sabe cuál es el comportamiento de ellos en algunos casos. Pero eso lo van a encontrar ustedes en algunos libros. Por eso yo les estoy haciendo la aclaración acá, que otros autores dicen que si usted lo revisa y puede decir exactamente si el número o la bolita está fuera del eje X, lo puede cerrar. Profe, ¿y si la bolita estuviera abierta? Va abierta. No, ahí va abierto totalmente. Ok. Ok. Las bolitas abiertas son simplemente abiertas, o sea, el paréntesis cuadrado correspondiente a ese valor numérico va abierto. Ahí no lo puedo incluir porque no existe valor de imagen para ese valor de X. ¿Y si tuviera una flecha a menos infinito que en algún momento chocaría con el X? Hay que buscar hacia dónde está chocando. Profe, y el último punto no se va a hacer. Ah, El el último último punto. punto. Ah, sí, mira, el último punto que es el de la suma y la resta. No lo hemos hecho, ¿verdad? Tienes toda la razón. Pero esto es una operación numérica. 2 por el G de 1. El número 1 de la X va con bolita rellena en el número 4 de la Y. Menos el G de menos 1. El G de menos 1 en la X. Si me voy a la trayectoria de la función, está cayendo en 6. Ese G va al cuadrado. G de 3. El número 3, bueno, ya vimos que estaba entre 1 y 5. Y su valor de trayectoria, vea que cae en la parte constante de la función, es el número 7. Y vean que resolver esa fracción. Esa fracción se puede poner incluso en la calculadora. Vamos a ver que nos da 2 por 4 menos 6 al cuadrado. Y en el denominador ponemos el número 7 y eso nos da menos 4. Para contar. Ahí tenemos la solución de esa operación. Ya que al final se reduce a simplemente una operación de suma y resta, multiplicación y división en los números reales. Y se supone que si está definida así, es porque están bien señalados, o usted puede deducir de manera muy directa los valores Y de esos valores X. Se supone, ¿verdad? A recortar esos espacios. Dárselos. Chat.
Está en el primer chat. Y voy a pasarles celos en el segundo chat. Uy, la gráfica que sigue es una belleza gráfica. Me dicen cuándo pasamos al ejercicio C. Listo, profe, no sé si lo va poniendo ahí para ir copiando. Dame un chance porque veo que... Ah, no, sí se pasó. Sí está ahí. Ya lo voy a poner ahí. Dame chance para agrandarlo. Vamos a revisar. Vamos a extender el lienzo. Ahí está la gráfica. Esa gráfica es una belleza completa. Porque aquí él tiene todo. Tiene partes crecientes, partes decrecientes, partes constantes, tiene saltos de función. No todo el dominio está cubierto. No todo el eje X está cubierto. El dominio sí está cubierto. Lo que no está cubierto es todo el eje X. Ya la copié, profe. ¿Ya? Ok. Dominio de la función. Esta es una belleza de función. Vean que se hace la lectura en el eje X. Esta flecha me indica que estoy en el de menos infinito. Si yo sigo todas las trayectorias, aún aquí, aquí hay un salto de función y tengo algo muy característico. Vea que las dos bolitas están abiertas. Entonces el número -2 no lo puedo incluir dentro del dominio. Y sigue la trayectoria de manera horizontal hasta el número 3. El número 3 sí se puede incluir. Entonces empezamos anotando que esto viene de menos infinito hasta el número 3, incluido el 3, pero dejamos el número -2 por fuera porque el salado, él no tiene bolitas rellenas. Va que siguiendo toda la trayectoria, ¿verdad?
Es como si se comportara de manera consecutiva. Pero luego hay un salto de la función hasta el número 5, con bolita rellena en 5. Y esta flecha me indica que esto se fue para el más infinito. Y no puedo incluir el infinito dentro del dominio. Recuerden que los infinitos nunca se contienen. Luego tenemos el ámbito. Recuerden que el ámbito se lee en el eje Y. Estas flechas que están hacia abajo indica que viene desde menos infinito. Y si yo leo hacia arriba, me encuentro hasta el número 2, pero con bolita, sin rellenar acá, pero tengo una gran ventaja. Tengo bolita rellena acá del número 2. Y vean que aquí hay una trayectoria que me une hasta el número 3. Entonces puedo hacer un solo tiro, así, de menos infinito a 3. Incluyendo el 3. Vea que aquí juega, en la parte del eje Y, juega que haya trayectoria de función a ambos lados, ¿verdad? Tanto a la izquierda como a la derecha. Y cuando me llama la atención hacia el lado derecho, debo de encontrar esta sección que es una sola línea que me permite entonces unir el intervalo hasta el número 3 en el eje Y. O dominio. Profe, una Recuerden que pregunta. siempre, dígame, Permiso. Con respecto al dominio, entonces la primera parte es desde bueno, abierto desde el menos infinito al 3, a cerramos 3, y se le quita el menos 2 porque está abierto, entonces no está incluido. sí. De ahí no tengo bolita rellena para ningún lado. Entonces solo se le pone menos y la que está excluida en el momento. Exactamente. Ok, gracias. Ok. Dominio, la lectura se hace exactamente en la descripción del gráfico. En este caso, vean que me lo están definiendo de menos infinito hasta el número 6, sin incluir al 6. Eso ya está definido acá, ya me lo dieron per se. Luego vean algo curioso, me preguntan por el Profe, H menos pregunta. 1. Dígame. Perdón por Sí, devolverme, no sé si es muy tonta la pregunta, pero es que en el ámbito me perdí porque si hasta es el de menos 3. infinito, sí, porque está pasando por el menos 4 y está cerrado. Ah, pero el lado derecho es. Ajá. Y por Está eso es que aquí no. abierto en el lado izquierdo, Ah, pero al lado derecho, vea que tengo toda una línea horizontal que lo contiene. ujú. O Ok, sea, yo sé que uno tiende a pensar en solamente un lado, pero en los gráficos, cuando está ocurriendo, por eso les dije que este gráfico era una belleza, porque él tiene cubierto todo para el eje Y, porque tiene trayectoria a la izquierda y trayectoria a la derecha bien definida. ¿Estamos bien hasta ahí? sí, Sí. Ok. Ahora, el H de menos 1. El menos 1 está señalado acá. No. Pero yo sé que menos 1 está como por aquí con respecto al número menos 2. Si yo sigo trayectoria de función, está cayendo aquí es la parte horizontal de la trayectoria de la función. Corresponde al valor menos 4. Profe, si entonces hubiese sido H entre paréntesis 1, lo hubiera visto en el lado, ¿verdad? X y lo hubiera visto para arriba. Ah, ok. No, porque para abajo. Porque hacia dónde está la trayectoria.
Arriba no hay sé. trayectoria de función. La ¿Por qué? trayectoria de la función está abajo, porque es la Porque sección constante de la función. ya, sí, porque en la gráfica va de infinito, hace un salto, pero después pasa por debajo y luego vuelve a subir. Exactamente. Ya, entendí, ok. Esta gráfica es una belleza por eso. ¿Cuánto vale el h de menos 3? Si menos 3 está aquí, exactamente en el eje X, ¿cuánto vale ese valor de Y? Profe, 0. 0, exactamente. Intersecciones. En el eje Y. ¿En dónde está tocando el eje Y? Exactamente en este valor menos 4. Entonces en el eje Y sería 0, menos 4. Y en el eje X, ¿dónde está tocando? Está tocando en menos 3 y está tocando en 7. Entonces serían menos 3,0 y 7,0. Luego me preguntan por una preimagen de 3. Ese número 3 que está acá, que me están preguntando, está en el eje Y. Entonces sería este. Si sigo la trayectoria, la función tiene la bolita rellena exactamente sobre el número 5 en el eje X. Luego me preguntan por una imagen de 2. Sigo la trayectoria de la función y a dónde cae. En la parte constante sería el valor menos 4. La monotonía. Me están preguntando cuándo la función es creciente. Cuando la función es decreciente. Cuando la función es constante. Entonces vean que hay una subida de loma. Aquí. De menos infinito a menos 5. El número menos 5 es un cambio de monotonía. De menos 5 a menos 4 es decreciente. Entonces no puede ir cerrado en menos 5. Y tampoco en menos 4. Porque en el valor menos 4 vuelve a haber un subir de loma hasta el número menos 2. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. De menos 2 a 3, la trayectoria es totalmente constante. Aquí sí puedo cerrarlo porque aquí sé que hubo un salto de función y el comportamiento es de esta manera en la parte que sigue. Entonces de menos 2, que no se puede incluir porque no está en el dominio, se va hasta el número 3, donde sí lo puedo cerrar porque yo sé cuál es el comportamiento después de la función. Aquí la sección No constante. entendí esa parte, profe, disculpe. Porque ¿Por qué se usted lo puedo sabe. cerrar? Porque aquí Ajá. sí tengo bien definido que está ocurriendo hacia la derecha del 3.
Ok, esa es la parte que no entiendo. O sea, ¿qué está ocurriendo a la derecha? Ya sé que. Aquí en la parte derecha, vea que tengo otra función. Ok. Esta parte de la función. Ajá. Muy bien definida, por cierto. Es una parte decreciente. Entonces ya yo sé que él no es un punto de inflexión. No hay cambio de monotonía de la trayectoria aquí. Exactamente. Sé qué ocurrió después. Ok. ¿Y cómo sería abierto, digamos? Es Si para darme aquí una idea. estuviera totalmente unido, así Ah, ok. o así. Ah, ok, ok. Ve, ahora sí, 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 entiendo. Está bien. Muchas gracias, profe. Ok. Y la última sección es totalmente decreciente. También puedo cerrar en el 5 porque sé qué pasó antes de él. Y no es punto de unión ninguna trayectoria. Entonces va decreciente de 5 al más infinito. Profe, Dígame. ¿por qué crece en la unión del, digamos, del -4 al -2? Ve aquí, vea el treponazo. ¿Te han dado en bicicleta? Sí. Sí, pero digamos, ¿por qué -2? No está incluido. Es eso. No sé cómo preguntar. Ok, ¿por qué el -2 está por fuera? Porque vea que desde el inicio él está fuera del dominio, con las bolitas abiertas en ambos extremos. Él no tiene punto que le incluya. Por eso el -2 quedó por fuera. Por eso el -2 queda por fuera en cualquier intervalo que usted vaya a hacer el análisis. Porque él quedó desde el inicio por fuera del dominio de la función. Y obviamente si tuviera la bolita cerrada, sí, ahí sí, sí lo incluiríamos, Sí, ¿verdad, ahí profe? tendríamos que ver dónde estaría la bolita cerrada y poderlo incluir. Pero que Ok. Seguirían los signos de la función. Donde la función es positiva, donde la función es negativa. Básicamente, esto se reduce a investigar dónde está encima del eje X, dónde está por debajo del eje X. Por encima del eje X, con este intervalo de función, este intervalo de función. Que son dos intervalos muy pequeñitos, de -3 a -2. -3 no lo puedo incluir porque está sobre el eje X. Y -2 tampoco lo puedo incluir porque no forma parte del dominio de la función. Y de 5 a 7, 7 no lo puedo incluir porque está sobre el eje X. Y yo hago el análisis. El número 5, su bolita está fuera del eje X. Entonces aquí, yo le puedo decir, mira, si vos estás adentro, porque tu F está totalmente definido como un número positivo. Y luego de eso,
Entonces voy a hacerme el estudio de lo que está debajo del eje X. Y debajo del eje X es esta sección, esta sección, esta sección. Entonces vea que va de menos infinito a menos 3. Menos 3 fuera porque está sobre el eje X. Luego de menos 2 al número 3. Bueno, menos 2 porque no pertenecía al dominio de la función. Pero el número 3, entonces me fijo. La bolita rellena, el número 3, vean que no está tocando al eje X para nada. Está bien definido su signo, que es un signo negativo. Entonces yo puedo decir, mira, ese está adentro de la parte negativa. Y la última parte iría del 7 al más infinito. Ya sé que el infinito no lo puedo contener. Y al número 7 tampoco porque está exactamente sobre el eje X. Y tendríamos la parte positiva y la parte negativa de la función. Y el último es un cálculo numérico. 2 por el h de 3. El número 3 está en el X y el valor y correspondiente sería el menos 4. Luego dice h de 5 al cuadrado. El número 5 en el eje X y corresponde al número 3 en el eje Y. Ese va al cuadrado. Menos el h de 1. Pero el h de 1, el 1 está en el eje X. Si yo sigo la trayectoria, baja la parte constante que corresponde al número menos 4. Y sería poner eso en la calculadora, qué resultado numérico obtenemos. Menos. Y dice que eso obtenemos un gran 5. Y para contar. Y ahí está todo el ejercicio resuelto. Ya se los paso por los chats. ¿Estamos bien hasta ahí?
Profe, Dígame. lo que hay que hacer en el portafolio es esto mismo, ¿verdad? Sí, algo así parecido. Ah, ok. Entonces, Yo todavía lo que pasa es como demasiada materia y análisis, entonces yo tengo que procesarlo para poder agarrarlo. está bien, no hay problema. Vamos a cambiar un poquito el cassette de esta materia. A seguir con el siguiente tema. Es un poquito diferente y nos va a permitir pues analizar de manera diferente. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Ok, dominio máximo real. El dominio máximo real de una función f es el mayor conjunto de R para el cual una función f de x está definida. El dominio máximo de una función se calcula de acuerdo con su criterio. Para una función polinomial, si el criterio de una función real de variable real es un polinomio de grado n, entonces su dominio máximo serán los números reales. Para una función racional, si el criterio de una función real de variable real es una fracción de la forma f de x igual a p de x entre q de x, donde p de x y q de x son polinomios de grado n, entonces su dominio máximo será todos los números reales menos los ceros del denominador. Eso es lo que significa esta parte. La función radical, si el criterio de una función real de variable real es del tipo raíz n encima de p de x, donde p de x es una expresión algebraica en la variable x, entonces su dominio máximo será, si el índice de la raíz es par, el dominio de la función será cuando el polinomio sea mayor o igual a 0. El conjunto solución de la inecuación que se forma en el subradical. Pero si el índice de la raíz es impar, el dominio van a ser todos los números reales. Y por supuesto hay una combinación de casos. Si el criterio de una función real de variable real es una combinación de los casos anteriores, entonces se analiza cada definición por aparte y se deduce el dominio máximo general. Y aquí vienen los cálculos de dominio máximo. Ejemplo de cálculo de dominio máximo. Dice, calcule el dominio máximo de cada una de las siguientes funciones. Algunos ejemplos introductorios. ¿Este es un polinomio? Sí. Su dominio todos son los números reales. ¿Este es otro polinomio? Sí. Su dominio son los números reales. ¿Y este es otro polinomio? Sí, porque el número 3 es un número, no es una expresión con variable x. Su dominio son también los números reales. Las tres funciones tienen por dominio máximo el conjunto de los números reales, pues al ser polinomios no se definen en ningún valor. Pero el asunto cambia un poquito en la D, en donde tenemos una fracción. En la fracción debemos de tener cuidado, porque en este caso, que la función es racional, se iguala a 0 el denominador y se buscan las restricciones, es decir, le preguntamos a 3x más 1 cuándo es 0. El número 1 lo puedo pasar a restar. Y entonces me queda 3x igual a menos 1. Y para despejar la x, paso el 3 a dividir. Y la x va a ser menos un tercio. Entonces el dominio máximo en este caso son los números reales menos el conjunto de las restricciones. Es decir, vamos a decir que el dominio de la función h son los números reales menos el valor 0. Es decir, menos un tercio. Y para contar, ahí tenemos el dominio máximo. Ven que es a buscar los ceros del denominador. Para escuchar. Uy, ¿qué está pasando?
En el ejercicio E le pasa exactamente lo mismo. ¿Quién más? El E vuelve otra vez a ser una fracción. 3x, 3 menos x en el numerador y 2x al cuadrado menos 3x menos 9 en el denominador. Entonces el denominador lo vamos a igualar a 0 para ver qué ocurre. Y esto es resolver una cuadrática. 2x a la 3 menos 3x menos 9 igual a 0. Vamos a hacerlo por modo de 5, 3. Se puede resolver en la calculadora encontrando las restricciones que un x vale 3, el otro x vale menos 3 medios. Así el dominio máximo van a ser todos los números reales menos esos dos valores numéricos que me hicieron 0 al denominador, 3 y menos 3 medios. El asunto cambia cuando es una raíz, como en el ejercicio F. Y aquí nos vamos a ir un momentito a la pizarra a ver qué pasa con el ejercicio F. Me avisan si están viendo la pantalla. Ese es el ejercicio anterior de gráficas. Profe, Dígame. sí sé la pantalla, lo que pasa es que la verdad estoy sumamente perdida. ¿Por qué? Porque no, o sea, no entendí ni siquiera la teoría, digamos. La parte del dominio máximo es buscar las restricciones de los que hacen problemas de las funciones. Cuando son fracciones, ¿cuál es el problema de las fracciones? ¿Por qué no puedo dividir? Profe, si ¿Cuál tiene es una el X gran? abajo. Ajá, si tiene una X abajo, ¿por qué no puedo dividir? O sea, el denominador no puede ser quién, no puede ser qué número, 0. 0. Por eso buscamos que el denominador lo igualamos a 0 y le quitamos esos números al denominador. Porque yo no puedo dividir por 0. En los polinomios no hay ningún problema. Ellos son compatibles con todos los números reales. Por eso el dominio de máximo de los polinomios son todos los números reales. El asunto se nos pone color de hormiga cuando son raíces. Ahí es donde vamos a empezar a trabajar acá. Donde ustedes van a ver qué nos va a pasar. Las raíces son las problemáticas. Esta es una problemática para efectos de un dominio máximo. Aquí lo primero que tengo que fijarme es en el índice de la raíz. Ese índice de raíz es par, ¿verdad? Es 6. Es un número par. ¿Cierto? Correcto, profe. Ah, si el n es 6, este es un número par. Sí. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo el gran problema. Lo que está dentro de la raíz, a fuerza, tiene que ser un número mayor o igual a 0. Porque recuerden que no existen las raíces de
las raíces de índice par de números negativos. La raíz cuadrada de -1 no pertenece a los números reales. Teniendo presente esta premisa, por eso es que yo me hago la pregunta, mira, lo que está dentro de la raíz será, ¿cuándo será un número mayor o igual a 0? Aquí yo lo necesito factorizar. El x cuadrado menos x menos 6. Mode 5, 3. Donde mi a vale 1, mi b vale -1 y mi c vale -6. Dice que una solución es 3. Entonces lo factorizo como un x menos 3. Tengo que tener presente que aquí su 0 es el número 3. Dice que la otra solución es -2. X más 2. Entonces aquí la otra solución es el número -2. Y ahora sí, están preguntando cuándo un producto es un número positivo. Es un número mayor o igual a 0. Y eso solamente lo voy a poder contestar si hago el cuadro de variación de signos. Vean que volvemos al cuadro de variación de signos. Como en ecuaciones. X menos 3. X más 2. Y aquí me están preguntando cómo es el producto. Inicio en menos infinito. Tengo 2 ceros. Y muero en el más infinito. Y entonces señalo. El 0 del x menos 3 es el número 3. Incluso ubico. Como en la recta numérica -2 y 3. Entonces su 0 es el número 3 y aquí su 0 es el número -2. Como la x es positiva para ambos, todo lo que esté a la izquierda de sus ceros es negativo y todo lo que está a la derecha de sus ceros es positivo. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Y más por más, más. Y resulta que me están preguntando por los signos positivos. Todas las respuestas son estos signos. Pero recuerden que no se lee ahí, sino que la lectura se hace acá, en el intervalo solución del cuadro de variación de signos. Y entonces aquí el dominio. Esta es la función f. El dominio de esa función va a ir de menos infinito a -2. El infinito yo sé que no lo puedo contener. Unido con el número 3 hasta el más infinito. Y el infinito no lo puedo contener. El -2 y el 3, ¿los puedo contener? Sí, porque tengo un igual debajo de las igualdades, mayor o igual. Entonces aquí sí puedo cerrar los paréntesis cuadrados y ahora sí tengo un dominio bien definido para una raíz. Se los voy a poner como un ejemplo aparte. Si la función fuera solamente un polinomio, el dominio de esta función no tiene ningún problema con ningún número real. Ella se comporta de manera normal. Y la función es una fracción. Aquí sí tengo un grave problema. Y es que yo no puedo dividir por 0. Entonces le tengo que preguntar a ese denominador cuándo es 0. Y me va a contestar cuando la x vale 5, pasando a sumar el -5. Entonces el dominio de esa función van a ser todos los números reales menos el valor 5, que me hace a 0 al denominador. Ahí tenemos los 3 casos. Cada uno con su restricción. ¿Se entiende lo que pasó con esos dominios? Espera un momentito
para terminar de copiar, por favor. Sí, claro. Como que copió. Sí, Profe, dígame. entonces de la que tenía raíz, el dominio es los números reales menos esos intervalos. No, esos intervalos son la solución. Ah, ok. Ver que el comportamiento de un medio es diferente dependiendo de quién sea la función. Si es un polinomio, son los números reales. Si es una fracción, son todos los números reales menos los números que me hacen cero al denominador. Y si es una raíz, son intervalos. ¿Por qué? Porque debo de buscar, si son raíz de índice par, debo de buscar los intervalos donde el producto de los factores se me hace positivo. Y si fuera una raíz de índice impar, faltaba esa parte. Si fuera una función de raíz de índice impar, las impares no tienen ningún problema con los números reales, porque ellas aceptan hasta números negativos para sacar la raíz quinta de menos 1 si existe en los números reales. Siempre que sea una raíz impar, la Impar, solución ya es los números reales. No hacemos nada. ajá, exactamente. Ok. Profe, Dígame. entonces, ¿me escucha bien? Sí, claro. Entonces, digamos, el ejemplo, el H, no hay mucho que hacer, o sea, ya. No hay mucho que hacer en el H. Y en el G,
Es Nada solo más buscar de el igualar a cero, cero. ajá, el denominador, ¿verdad? Ok. Ah, bueno, y acaba de agregar el otro ejemplo, que es cuando el índice es impar, entonces. Exactamente. Ok, serían 4 casos, digamos. 4 casos. Entonces lo que nos da problema, digamos, bueno, no problema, un poquito más de desarrollo, es cuando tenemos raíz con el índice par, ¿verdad? Exactamente. Ok, profe, es que usted explica y yo voy a ir procesando. Sí, yo sé.
Pregunta, ¿qué les parece si hacemos el alto acá? Ya les proyecto el portafolio de una vez. Excelente, profe, muy bien. Sí, Ok. Lo profesor. agradecería. Listo. Ok. Les dejo de compartir. No me interesa que salga la